Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video tutorial más. En esta ocasión les traigo esta linda jirafa amigurumi, muy fácil de realizar. Espero que les guste mucho, se animen a realizarlo. Esta linda jirafa amigurumi mide aproximadamente 22 centímetros de alto. Los materiales que vamos a ocupar para realizar la jirafa va a ser estambre en color amarillo, estambre en color paja, en color negro y en color café, una tijera, ojos de seguridad del número 10, un marcador de puntos, una aguja lanera, un gancho del número 4, unos alfileres, algodón sintético para rellenar. Vamos a comenzar realizando la cabeza. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Simplemente enrollo mi dedo de esta manera que no quede muy apretado. Y voy a comenzar con el estambre en color paja. Meto mi gancho, realizo una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita, nuevamente lazada para subir con una cadenita y adentro del anillo mágico realizo los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto bajo. 1, 1, marcamos el primer punto bajo. En este mismo lugar realizo el siguiente punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le realizamos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. 1, en el siguiente un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le realizo un punto bajo, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le voy a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar me debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar.
Así le realizamos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. De la vuelta número 6 a la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, marcamos el primer punto para que veamos a dónde comenzamos con la vuelta y nos vemos hasta la vuelta 8. En la vuelta número 9 realizamos 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también. Y aquí está nuestra primera disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2, rellenamos. El último punto bajo de la vuelta número 10 no lo vamos a cerrar en color paja. Vamos a realizar cambio de color a amarillo. Agarro mi estambre de esta forma, lo doblo por la mitad y ahora voy a cerrar. Cortamos nuestro estambre en color paja porque ya no lo vamos a ocupar. Vamos a llevar estos dos estambres escondiéndolo aquí por la orilla. Conforme vamos tejiendo, lo vamos escondiendo. Para la vuelta número 11 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 2, 3, y aquí nos toca el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, un aumento. Para la vuelta número 12 vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 13 vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Para la vuelta número 14
Vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 48 puntos bajos. De la vuelta número 15 hasta la vuelta número 22 vamos a realizar un punto bajo por cada punto que tenemos. Terminamos ya con la vuelta número 22. Ahora vamos a colocar los ojos de seguridad entre la vuelta número 14 y la vuelta número 15. Esta es nuestra vuelta 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí vamos a colocar un ojito. Vamos a colocar el otro ojito de seguridad con 10 puntos bajos de diferencia. Contamos a partir de este punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto bajo número 10 vamos a colocar el otro ojito. Para la vuelta número 23 vamos a realizar 6 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizo mi disminución, tomo hebra delantera, siguiente punto y cierro con un punto bajo. Así le realizamos por toda la vuelta, 6 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 42 puntos bajos. Rellenamos la cabeza conforme vamos realizando las disminuciones. Para la vuelta número 24 vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizo mi disminución, hebra delantera, siguiente punto. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 25 vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. Conforme vamos disminuyendo, vamos rellenando. 1, 2, 3 y 4. Disminución, hebra delantera. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 26 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2 y 3. Una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 27 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, disminución.
Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 28 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Y si le llegara a faltar relleno a la cabeza, es momento de meterle un poquito más, ya que ya vamos a cerrar. Para la vuelta número 29 vamos a realizar 6 disminuciones. Tomamos hebra delantera, pasamos al siguiente punto. Aquí llevamos 1, 2, solamente estamos tomando la hebrita que tenemos hacia afuera. Cortamos una hebrita para poder cerrar. Ahora con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar. Tomamos hebra delantera, la hebra que tenemos hacia afuera. Pasamos al siguiente punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Ahora vamos a realizar los cuernos. Se los voy a mostrar en color paja, porque el color café pues no se va a distinguir. Comenzamos realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Simplemente enrollo mi dedo de esta manera, que no quede muy apretado. Meto mi gancho, realizo una lazada. Nuevamente lazada para subir con una cadenita. Jalo el nudo corredizo. Y adentro del anillo mágico realizo los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. 1, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 realizamos 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2 y el aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Y la vuelta número 4 y la vuelta número 5 realizamos un punto bajo en cada punto. 1, 2, lo rellenamos. Para la vuelta número 6 realizamos 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, disminución, al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. Y antes de cerrar este último punto bajo, vamos a realizar cambio de color a amarillo. Simplemente tomamos nuestro estambre de esta manera, lo doblamos, jalamos y cerramos.
Estos dos estambres los llevamos escondiendo por la orilla. De la vuelta número 7 a la vuelta número 9 realizamos un punto bajo en cada punto. Aquí ya los tengo hechos. En total vamos a realizar 2. Entonces de la 7 a la 9 un punto bajo en cada punto. Vamos a realizar la oreja. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, 1, un aumento en el siguiente punto bajo, 1 y 2, un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 2, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 4 nuevamente volvemos a repetir 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2, un aumento, 1 y 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos. De la vuelta número 5 a la vuelta número 8 realizamos un punto bajo en cada punto. Para la vuelta número 9 realizamos 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. De la vuelta número 10 y la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 2. Cortamos una hebrita larga para poder coserlo a la cabeza y sacamos el estambre. En total vamos a realizar 2. Vamos a rellenar el cuerno. Vamos a coser los cuernos entre la vuelta número 21 y la vuelta número 22. Que esté en dirección al ojo. Ahora vamos a tomar un punto bajo de la cabeza. Un punto bajo del cuerno, conforme vamos cosiendo vamos jalando, un punto bajo de la cabeza, un punto bajo del cuerno y así le vamos cosiendo por toda la vuelta. Un punto bajo de la cabeza, un punto bajo del cuerno y nos vemos al terminar de coser. Ahora vamos a coser las orejas. Vamos a doblarlo por la mitad con la ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos a coser y le voy a meter mi aguja lanera de este lado. Ahora me voy a volver a regresar. Le voy a dar unas cuantas puntaditas. Así. Y de igual manera vamos a hacer con la otra oreja y nos va a quedar así. Ahora lo vamos a coser un punto bajo después del cuerno. Aquí lo acomodamos bien.
y vamos a apoyarnos con nuestros alfileres y nuevamente vamos a coser. Vamos a tomar el punto bajo de la cabeza, un punto bajo de la oreja, un punto bajo de la cabeza, así hasta terminar de coser completamente toda la oreja. Se me olvidó comentarles que hay que coser el cuerno a 8 puntos bajos de diferencia del otro cuerno. Ahora vamos a coserle lo que es la nariz. Vamos a coserle la nariz en la vuelta número 4 y la vuelta número 5. Una hebrita larga de estambre en color negro. Le vamos a realizar un nudo a un lado. Aquí me apoyé con unos alfileres, solamente me pasé un punto bajo. Vamos a coserle el otro lado de la nariz con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la vuelta número 8 pongo mi alfiler para que me guíe a dónde voy a coser. Voy a meter mi aguja lanera aquí y lo voy a sacar. Pasamos hacia arriba y le voy a dar 2 vueltas. Esta es mi vuelta número 1 y 2. Ahora me voy a volver a regresar aquí, pero voy a salir de este lado. Metemos aquí. 1 y 2. Y escondemos nuestro estambre sobrante. Y listo, así queda la cabecita de nuestra jirafa. Hasta aquí vamos a dejar este video. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo. Y si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video. Adiós.